Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Efectivamente, como lo decía Juliana, mi nombre es John Londoño, soy médico veterinario zootecnista, soy gerente de la empresa BioAdgi y nuestra empresa se dedica a hacer consultorías en reproducción, en ganado de carne y leche. La conferencia que les vamos a presentar el día de hoy es una conferencia que esperamos les sirva como herramienta para tomar decisiones de ahora en adelante en términos reproductivos y mejorar la rentabilidad de los hatos lecheros, rentabilidad que hoy nos hace muchísima falta debido a las dificultades por las que está atravesando el negocio. Pero más allá de hablar de las dificultades que estamos presentando hoy, quiero mostrarles alternativas que podemos generar desde una operación diferente en nuestras lecherías, cambiando el esquema de reproducción que tenemos. Entonces, eh, les cuento que para 1913, por cada 100.000 nacidos vivos en Estados Unidos, por cada 100.000 momentos, por cada 100.000 partos, 620 madres perdían la vida. Y para el 2013 hubo una evolución donde pasamos de 620 decesos a 28 madres que perdían la vida, por cada 100.000 nacidos vivos en Estados Unidos. En ese mismo periodo de tiempo se evaluó cuál fue la casuística en los niños. Entonces se dio que en 1913 la mortalidad por cada 1.000 nacidos vivos era de 63 y hubo una disminución para 2013 que solamente llevó a 6 mortalidades por cada 1.000 nacidos vivos. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una evolución en las prácticas. Los médicos, los ginecólogos, los ginecobstetras entendieron el proceso y vieron cuáles eran los puntos críticos, cambiaron la forma en la que atendían los partos, cambiaron la forma en la que veían los procesos y generaron una evolución positiva en términos de mortalidad. Lo mismo pasa, o lo mismo ha venido pasando durante toda la vida en todas las competencias, y es que para 1876 el récord de los 100 metros planos se corría en 12 segundos, mientras que para el 2016 ese récord bajó a 9.8 segundos. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente lo mismo, una evolución en el desempeño de los atletas que se dedicaban a correr los 100 metros planos, entendieron la carrera, entendieron cómo la física jugaba a favor o en contra de ellos, dependiendo de cómo la tomaran. Hubo una evolución en la fisionomía de los atletas, en la forma de entrenar, en la musculatura, y eso los llevó a generar una evolución en el desempeño y a batir récords y marcas. Actualmente, cuando vemos el consumidor de los lácteos o las personas que van a los supermercados, hoy vemos un cambio también, vemos que el consumidor inicial era un consumidor al que no le interesaba de dónde venían los productos, en este caso la leche, no le interesaba si de pronto había trazabilidad en los procesos, no le interesaba si venía, si era leche orgánica o no. Y hoy podemos ver un consumidor experto que está demandando un producto que sea mucho más inocuo, un producto que tenga trazabilidad, un producto que tenga beneficios, y eso es una evolución en el conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ganadería? Definitivamente la ganadería de leche también ha tenido, que evolucionar con las nuevas situaciones y con las nuevas coyunturas. Y el problema es que nosotros como ganaderos creemos que el negocio sigue siendo exactamente el mismo y no hemos empezado a copiar las biotecnologías reproductivas que tenemos a nuestro alcance para sacarle el máximo potencial a nuestras fincas o a nuestras empresas lecheras. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como ganaderos o como productores de leche e incluso como técnicos en reproducción para generar esta evolución en el conocimiento y generar esta evolución en las rentabilidades y esta evolución del negocio? Necesitamos disposición, valentía, disciplina y consistencia. ¿Por qué disposición? Necesitamos disposición porque para nosotros y para todos es muy difícil, somos reacios a los cambios, es muy difícil aceptar las tecnologías. Necesitamos valentía porque muchas veces trabajamos en empresas familiares donde hemos aprendido la forma de producir leche de una manera heredada de nuestros padres o de nuestros abuelos, y tener la valentía de decir, venga, debemos hacer un cambio porque es que el negocio no es el mismo de hace 40 o 50 años, debemos adoptar tecnologías y debemos generar esos cambios para que el negocio sea sostenible en el tiempo. No son fáciles. Necesitamos disciplina porque lastimosamente todos los procesos
En el ganado de leche son lentos, todos los procesos en la ganadería son lentos, son procesos que mínimo se demoran 9 meses y medio, que es lo que dura la gestación de la vaca, más el tiempo que nos demoremos de manera inicial para mejorar lo que tenemos, para corregir los problemas que tenemos actualmente. Y consistencia, pues porque debemos hacer una inversión durante todo el tiempo que duren los programas para poder ver resultados a futuro. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que ya las fincas no son fincas, sino que son empresas lecheras. Hace muchos años los abuelos nos decían que el negocio lechero era tan rentable que la mitad de la utilidad iba para el bolsillo derecho, o sea, para gastos propios, y la otra mitad se iba para la operación. Hoy por hoy, creo que ninguno de nosotros como productores puede decir eso. Hoy por hoy el negocio es un negocio que funciona con márgenes demasiado estrechos. El alto costo de los insumos para producir leche afecta cada vez más la rentabilidad y definitivamente tenemos tratados de libre comercio que afectan o que amenazan la sostenibilidad del negocio. Entonces es ahí donde nosotros debemos empezar a reconvertir nuestra concepción de la empresa lechera, es donde debemos empezar a mirar qué podemos mejorar desde adentro para volvernos más competitivos. Y lo más fácil es volver al principio, volver al inicio de lo que es la lechería. Esta gráfica es la gráfica del ANCO, que lleva muchísimos años en el mercado, y esta gráfica resume perfectamente lo que es una vaca de leche, ¿sí? El día cero, el momento cero es el momento del parto, entonces inicia esta curva roja, que es el momento de la lactancia donde empieza la producción, entonces está el parto, perdón, ahí empieza la producción de leche, hay un pico de producción, hay una pequeña meseta y debería empezar un descenso controlado que debería terminar a los 10 meses para que la vaca descanse 2 meses y vuelva a parir. Son las famosas vacas añeras de las que se hablaba hace muchísimo tiempo, que son las vacas que de verdad generan utilidad. Pero miren que hay algo muy interesante en la gráfica, y les digo que es volver al principio, que es volver al eje de la producción, y es que aquí tenemos una línea blanca que nos muestra el crecimiento del feto y nos muestra que las vacas deben quedar preñadas antes de los primeros 100 días de lactancia para que esta curva se cumpla. O sea, antes, aquí al día 90 aproximadamente se está confirmando preñez, y esto nos permite generar una lactancia corta, descanso de 2 meses y reiniciar el ciclo, ¿cierto? Entonces es aquí donde empieza otra vez a jugar a favor nuestro la productividad de las vacas y la matemática. Si nosotros tenemos más vacas recién paridas, la rentabilidad del hato cambia drásticamente. ¿Por qué cambia? Porque en estos primeros 100 días de lactancia, en este primer momento de la lactancia, es donde las vacas nos entregan el 60% de la producción de leche que van a tener durante toda esa lactancia. Entonces, es el momento donde realmente el negocio es un negocio muy interesante y es donde realmente deja utilidad. Entonces, si ese es el momento adecuado de tener donde deberíamos tener la mayoría de las vacas, es apenas lógico que todos los procesos reproductivos se enfoquen en que la mayoría de nuestras vacas estén concentradas en este primer tercio de lactancia. No queremos lactancias largas, porque si las vacas nos entregan el 60% de nuestra leche acá, independientemente de cuánto dure su lactancia, pues queremos que las lactancias sean cortas, nos dejen más crías durante su vida útil y vuelvan rápidamente a este primer tercio de lactancia, que es donde pican las vacas y mejoran los promedios del hato en términos generales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a desaprender. ¿Por qué aprender a desaprender? Porque tenemos muchos mitos en la cabeza, tenemos muchas barreras desde la concepción de lo que es la lechería, y nosotros nos dimos la tarea de empezar a revisar parte de esos mitos y a tratar de plasmarlos en números acompañados de estadística para poder justificar el por qué hoy, mejorando los indicadores reproductivos, podemos tener mayores rentabilidades en los hatos lecheros. Entonces, parte de esos mitos, o alguno de esos mitos, es que las vacas lecheras no se preñan fácilmente. Entonces, claro, aquí es donde viene de pronto nuestro argumento como productores. Yo hablo desde el punto de vista de asesor técnico y también como productor de leche, porque también somos productores de leche. Y cuando nosotros arrancamos con el negocio, lo primero que escuchamos es que como hemos presionado tanto nuestras vacas y hemos mejorado nuestros promedios individuales, hace 40 o 50 años nuestras vacas daban 8 o 10 botellas de leche.
Actualmente tenemos vacas de 45, 50, 60 litros. Todo esto se debe al trabajo genético que hemos hecho durante estos años, donde hemos empezado a importar semen de Estados Unidos, de Canadá y de otros países, con el ánimo de mejorar los desempeños individuales. Entonces decimos que eso nos cobró reproducción y que actualmente esas vacas tan lecheras no se preñan. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Recogimos nuestra estadística, recogimos nuestra base de datos y hicimos una evaluación de 3.707 lactancias provenientes de 110.401 controles de leche. ¿Qué es esta gráfica? Si ven acá, en el eje vertical, ¿sí? Se me perdió el cursor, acá en el eje vertical, que es el eje Y, aquí vemos la producción de leche de las vacas. Entonces tenemos vacas de 2.500 litros de producción, 5.000 litros, 7.500 y 10.000 litros. Esto medido a 305 días. De la misma manera, en el eje horizontal, que es el eje X, tenemos el momento o los días de preñez posparto. Entonces tenemos las vacas que se preñaron a los 50 días, las vacas que se preñaron a los 100 días posparto, a los 150, a los 200 y a los 250. La conclusión es que no hay diferencia estadística entre las vacas de mucha producción que se preñan rápido, las de mucha producción que se preñan tarde, que son las de este cuadrante de la derecha, las de poca producción que se preñaron rápido y las de mucha producción que se preñaron tarde. Realmente la conclusión de este estudio, dándole continuidad a trabajos que se han hecho en Argentina, específicamente dándole continuidad a un trabajo del doctor Luzbel de la Sota, es que no hay diferencia significativa entre estos cuadrantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las vacas se preñan en momentos diferentes? Por el manejo reproductivo que nosotros como técnicos y como ganaderos les damos a nuestras vacas. Si nosotros empezamos programas reproductivos donde presionamos nuestras vacas y tenemos objetivos claros, las vacas se van a preñar cuando realmente necesitamos que se preñen. Esta estadística es muy importante y es muy interesante y nos permite concluir que definitivamente con un manejo adecuado podemos conseguir preñeces estables y en el momento que la empresa lechera lo necesita. Otro de los mitos con los que nos enfrentamos a diario en las producciones lecheras es que si se preñan rápido, las vacas no van a dar leche o vamos a cortar la producción de leche en esa lactancia. Entonces hicimos lo mismo, nos dimos la tarea, evaluamos el volumen de leche a 305 días y lo correlacionamos con el momento de preñez. Permítanme un segundo, hicimos una evaluación de 2.991 vacas bajo el mismo esquema. Como pueden ver en el eje vertical, que es el eje Y, está la producción de leche de las vacas, desde 3.500 hasta 9.000 litros de producción, también medido a 305 días. En el eje horizontal, que es el X, están los números de abajo, que son los días, el momento de la preñez. Entonces las que se preñaron entre el día 45 y 55, que fue un grupo evaluado de 520 vacas, las que se preñaron entre los 55 y 65 días, que es un grupo de 540 vacas, entre los 65 y 70, 490 vacas evaluadas, entre los 75 y los 85, 500 vacas evaluadas y así. ¿Y qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que no hay una diferencia estadística entre las vacas que se preñan rápido, que fueron estos dos de acá, el grupo de 520 y 541, versus las vacas que se preñaron de manera tardía, pero que sí hay una diferencia numérica a favor de las vacas que se preñan rápido. Entonces, las 541 vacas que se preñaron entre el día 55 y 65, en números, tuvieron una mayor producción de leche que las vacas que se preñaron entre el día 65 y 75 y el día 75 y 85, 85 y 90 también. Entonces, digamos que esto empieza a reforzar con números y con estadística que realmente las vacas, nuestras vacas, son máquinas de producir terneros y de manera paralela producen leche. Entonces necesitamos volver a tener esas vacas añeras que en un periodo de 12 meses nos entreguen una cría para poder tener mayor producción de leche y de manera paralela tener una mayor cantidad de crías en menos tiempo. Otro de los problemas con los que nos encontramos o de los mitos con los que nos encontramos es que para que las vacas den leche deben descansar más de 60 días. Entonces, digamos que esto parte de que esas vacas que no se preñaron rápido, que se preñaron de manera tardía en la curva de lactancia,
pues sencillamente se secaron por producción y quedaron mucho tiempo descansando. Entonces eso se nos volvió paisaje y a medida que el tiempo ha ido avanzando empezamos a acuñar el término y a decir, no, es que la vaca se preñó tarde y como se preñó tarde se secó antes de tiempo, pero debe descansar más de 60 días para que produzca buena leche en la siguiente lactancia. Entonces hicimos exactamente lo mismo, evaluamos el volumen de leche de las vacas a 305 días, de acuerdo al periodo seco, perdón, y hicimos una evaluación de 1.380 lactancias terminadas. El mismo esquema de las dos gráficas anteriores. En el eje vertical tenemos la producción de leche de las vacas desde 3.000 hasta 9.000 litros. El primer número del eje horizontal, que es el eje X, perdón, está los días de descanso de las vacas, ¿sí? O sea, los días que permaneció seca. Estuvo este grupo de 64 vacas permaneció seca de 15 a 25 días, este grupo descansó de 25 a 35 días, este grupo de 95 vacas descansó de 35 a 40 y este grupo descansó de 168 vacas de 45 a 55 y de esa manera se fueron organizando las columnas. ¿Qué encontramos? Encontramos que definitivamente cuando no se les da el descanso necesario, sí afectamos la producción de leche de la siguiente lactancia, pero también encontramos que cuando los programas reproductivos son intensivos, como lo que vamos a proponer nosotros en el transcurso de esta charla, llega un punto donde las vacas se preñan rápido, están a punto de secar y son vacas que están en muy buena producción de leche. Entonces a todos nosotros como productores y como ganaderos nos duele secar esa vaca que está dando 18 litros, 19, 20, 21 litros, nos duele secarla aunque sea el momento necesario por preñez, el momento de secarla porque ya tiene la gestación que debe tener y debe secarse por condiciones fisiológicas. Encontramos que nos podríamos ganar entre 15 y 20 días más de lactancia sin afectar la siguiente lactancia. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros seguimos el programa reproductivo adecuado, preñamos las vacas rápido, están próximas a secar y están en muy buena producción y no la queremos secar, nos ganamos entre 15 y 25 días. O sea, podemos dejarla 15, 20, hasta 25 días más dando leche y nos ganamos esos litros adicionales. Esa es como la gran conclusión para nuestro estudio o para nuestra forma de ver la reproducción que pudimos obtener de este dato. Las vacas abortan por el uso del ecógrafo. Como nuestros programas de reproducción se fundamentan en todas las tecnologías disponibles y todas las tecnologías que tengamos al alcance de nuestra mano, definitivamente hacer reproducción o hacer chequeo reproductivo sin ecógrafo no lo contemplamos dentro de lo que necesita hoy la ganadería. Entonces, mientras los detractores del ecógrafo y del diagnóstico temprano siguen argumentando que hacerlo genera abortos y genera pérdidas, nosotros hoy vamos mucho más adelante. Digamos que el tren de la ecografía pasó hace mucho rato y ha ido mejorando y hoy por hoy estamos haciendo ecografía a color o ecografía Doppler, donde nosotros hacemos el diagnóstico de gestación de las vacas basándonos en el flujo de sangre que llega al cuerpo lúteo de la vaca que está inseminada. Y esos diagnósticos varían desde el día 18 hasta el día 22 después de servida. A diferencia de la ecografía tradicional en blanco y negro, donde entramos a buscar un embrión o donde entramos a buscar el feto como tal, dependiendo del momento, en la ecografía Doppler queremos seguir acortando los tiempos de diagnóstico para encontrar gestaciones desde el día 18. ¿Cuál es el objetivo final de esto? El objetivo es que entre más rápido encuentre o diagnostique mi vaca vacía, más rápido le hago un tratamiento con medicamentos de reproducción para que la vaca vuelva a recibir servicio en el menor tiempo posible y quede preñada, ojalá dentro de los primeros 100 días de lactancia. Y eso efectivamente cambia las proporciones en la curva de lactancia y tendríamos más vacas en primer tercio y por ende mayor producción o mayor promedio en todo el hato en general. Entonces, ¿qué pasa si nosotros como ganaderos y como técnicos evolucionamos en nuestras prácticas? ¿Qué pasaría? Entonces, acá hay un dato y es que en Colombia nosotros seguimos con tasa de preñez del 10%. Algunos de ustedes se preguntarán qué es la tasa de preñez. La tasa de preñez es el parámetro mundial que permite evaluar una ganadería aquí en Colombia versus una ganadería en Costa Rica, una ganadería en Argentina o en Brasil, independientemente de la cantidad de animales que se estén ordeñando, independientemente del modelo en el que se esté trabajando, bien sea en pastoreo, bien sea estabulado, bien sea semiestabulado, con o sin suplementación. ¿Por qué? Porque la tasa de preñez me evalúa en periodos de 21 días.
Para nosotros, el calendario es de 30 días y aparentemente nos funciona bien. Digo aparentemente porque tenemos unos años bisiestos que son ajustes del calendario para que todo quede dentro de la norma, pero el de las vacas es de 21 días. Las vacas en promedio cierran su ciclo cada 21 días, hacen calores cada 21 días. Entonces hay una forma de evaluar en tiempo real y en ciclos de 21 días qué tan bueno o qué tan malo soy en reproducción. Y tiene tres componentes. El primero es tasa de servicio, que es las vacas que yo detecto en calor o hago acalorarse en periodos de 21 días, ojo a la norma, periodos de 21 días. Después de eso viene la tasa de concepción, que es en ese ciclo de 21 días, las vacas que yo inseminé, cuántas preñé, esa es la tasa de concepción, y al multiplicar tasa de servicio por tasa de concepción, me genera la tasa de preñez, que es el indicador reina que nos dice definitivamente si somos buenos o malos detectando en calor y preñando nuestras vacas en el momento adecuado. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que todo modelo productivo tenga tasas de preñez por encima del 20%. De ahí en adelante son metas muy ambiciosas donde con buen trabajo, con un trabajo sistemático y con un trabajo concienzudo y bien guiado, se pueden conseguir tasas de preñez muy interesantes del 20, 25, 27, 30, 32%. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la reproducción y qué es lo que pasa con nosotros, los ganaderos y los productores de leche? No sabemos medir. Seguimos usando parámetros, más adelante voy a enfatizar un poco más en los parámetros tradicionales, pero digamos que seguimos usando parámetros que realmente no nos dicen en tiempo real si estamos bien o estamos mal. No trabajamos sistemáticamente porque palpar no es gestionar la reproducción. Al trabajar sistemáticamente me refiero a que habitualmente las ecografías o las palpaciones en los hatos lecheros no tienen un cronograma, sino que el veterinario va y te palpa cada mes, cada 40 días, cada 60 días, o cada vez que puede, o cada vez que se acuerda, o cada vez que tiene un espacio. Cuando uno necesita presionar la producción de las lecherías, tiene que organizar esquemas de ecografía, ojalá cada 14 días, sería lo ideal. ¿Por qué cada 14 días? Porque como les contaba hace un segundo, las tasas se miden en ciclos de 21. Entonces yo debo llegar antes de los 21 días, o sea, si este es el día 0 y este es el día 21, debo llegar antes de que se cumpla el día 21, o sea, el día 14 puede ser, donde yo llego y genero cambios en las tasas. ¿Cómo genero esos cambios? Pues a través de la ecografía y del diagnóstico de las vacas vacías, puedo poner medicamentos a mis vacas para que hagan calor mañana, pasado mañana, dentro de 8 días, dentro de 3, dentro de 4 o reciban servicio dentro de 10 días. Esa es la forma de gestionar la reproducción. Seguimos creyendo que las IATF son inseminaciones a término fijo, son para vacas problemas y realmente no. Realmente cuando somos ganaderos, cuando somos productores, muchas veces los acompañamientos del técnico distan mucho de generarnos un programa estructurado. ¿Por qué digo esto? Porque es que parte de un programa reproductivo organizado es que todas las vacas, absolutamente todas, deben tener mínimo un servicio los primeros 100 días postparto. Todas las vacas. Yo debo preñar ojalá la mitad de las vacas antes del día 100. Debo preñar ojalá el 70% de mis vacas antes del día 130 de paridas. No debería tener más del 10% de mis vacas vacías al superar el día 200 de lactancia y debería tener menos del 5% de mis vacas vacías al llegar al día 305 de lactancia. Entonces, digamos que esos son objetivos claros y esos te obligan a perseguir una meta. Entonces, cuando tenemos una meta y cuando tenemos un objetivo definido, digamos que las herramientas que tenemos a disposición empiezan a jugar un papel importante y el técnico que asesora la reproducción aún más, porque no hay nada que mejore más la caja de una lechería que una buena reproducción. Seguimos mirando la reproducción como un costo que tenemos que pagarle a un veterinario que viene con ecógrafo, que pone medicamentos, que me sincroniza vacas y no como una inversión. Y realmente lo que les decía hace un segundo, no hay nada que mueva más la caja a favor de todos nosotros los productores que una sana reproducción. Y pocas veces le ponemos cuidado a la sanidad del hato y al bienestar animal. Sanidad de hato, sobre todo, en este caso me refiero a vacunas reproductivas, porque es el área en el que nos movemos nosotros. Entonces, para resumir, ¿cuál es el objetivo del sistema productivo lechero? Es reproducir para producir, o sea, tenemos que preñar las vacas. Eso nos lleva a generar eficiencia. El punto o el tema es que nunca nos dijeron cuándo las teníamos que preñar y la respuesta está aquí. Las vacas siempre se deben preñar en el menor tiempo posible y debemos buscar que lleve a término su gestación. Pero eso es lo primero, preñarlas
en el menor tiempo posible. ¿Cuándo empieza la carrera contra el tiempo? Después de que superemos el periodo de espera voluntario. ¿Cuál es el periodo de espera voluntario? El que nosotros decidamos. Como su nombre lo dice, es un periodo de espera que se organiza o se determina de manera voluntaria y concienzuda entre el productor y el asesor técnico. La mayoría de los periodos de espera voluntario están entre el día 50 y el día 60 postparto. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Necesitamos volver a lo básico, necesitamos tener, ojalá, más del 33% de las vacas en el primer tercio de lactancia, alrededor del 33% de las vacas en el tercio medio. El primer tercio de lactancia es desde el día 0 hasta el día 100 de paridas, el tercio medio es desde el día 101 al día 200 de parida, y el tercer tercio de lactancia es del 201, ojalá al 305, pero normalmente se extiende un poco más, y la línea que ven acá, que parte la curva de lactancia en dos, es la que me dice a mí, en el nuevo concepto, en la nueva forma de ver la reproducción, cuáles o dónde están las vacas problema. Porque hoy por hoy una vaca problema no es la vaca que lleve 2, 3, 4, 5 servicios por concepción. Hoy por hoy, para mí una vaca problema es una vaca que llegue aquí, a la mitad de la curva, o sea, al día 150 de parida y aún esté vacía. Eso es una vaca problema. ¿Por qué? Porque no me va a generar utilidad. Entonces, volviendo a lo básico, esta es la misma gráfica que acabamos de ver, pero estamos desglosando y estamos teniendo en cuenta solamente dos parámetros. Esta línea que ven acá es el consumo de materia seca, o sea, la comida que nosotros le entregamos a una vaca durante la lactancia, y la línea o la curva negra que ven acá arriba es la producción de leche. Entonces, como pueden ver, en este primer tercio de lactancia, que es cuando las vacas producen más, la cantidad de comida que yo le entrego versus la diferencia con la leche que ella me produce es la más amplia. O sea que aquí el negocio es negocio. O sea que aquí sí hay una rentabilidad. A medida que las lactancias se van volviendo largas, la diferencia entre el consumo y la producción se va estrechando. O sea que esta vaca, a medida que la lactancia va avanzando, se va volviendo menos rentable. La lactancia sigue avanzando y ella se vuelve menos rentable, hasta que llegamos a lactancias largas, donde ya ni siquiera es rentable, sino que por el contrario nos está generando pérdidas. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos al punto básico de todas las vacas de leche o de todas las lecherías. Más vacas en este primer tercio de lactancia y menos vacas en este último tercio de lactancia para generar utilidades. Y de manera paralela, tener más terneros durante la vida útil de la vaca. Costo del día abierto. No pretendo hablarles de los costos del día abierto, ni de cómo se calculan, ni de dónde salen los datos, sino que la idea es comentarles que todos los ganaderos y todos los productores estamos familiarizados con el tema, todos sabemos que el día abierto nos cuesta, es plata que dejamos de percibir y dependiendo de los autores, el costo del día abierto aumenta de manera progresiva a medida que van pasando los días en leche. O sea, no es lo mismo tener vacas de 100 días abiertas, me cuesta una plata, pero si tengo vacas de 175 días abiertas me cuesta más plata todavía. Entonces, digamos que todos los autores coinciden en lo mismo. Aquí hay otra gráfica con otro autor donde muestra exactamente lo mismo, cómo van aumentando los costos a medida que los días abiertos van aumentando. Este autor muestra lo mismo y además muestra que hay un efecto positivo en empeñar las vacas antes del día 90 o del día 100. Tenemos un efecto contrario. Estos son los costos a la derecha y a la izquierda es lo que nos empieza a entrar de manera adicional. Esta es otra gráfica es una gráfica muy sencilla que nos permite entender el tema de los días abiertos, un poco más didáctico. Esta fue diseñada para ganaderos en una conferencia, donde me evalúa dos vacas. Una vaca que tiene un intervalo entre partos de 13 meses y otra que tiene un intervalo de partos de 18 meses. El intervalo entre partos, para los que no saben, es el tiempo que transcurre entre un parto y el otro parto. Entonces tengo una vaca que se demoró 13 meses, la otra se demoró 18. Si suponemos que las dos vacas tienen una vida útil de 7 años, la vaca que pare o que me entrega crías cada 13 meses me va a dejar 6.4 crías durante su vida productiva. La vaca que me entrega una cría cada 18 meses me va a entregar 4.6 crías durante su vida productiva, ¿cierto? Entonces ahí ya vemos una ventaja a favor de la reproducción corta o de la preñez temprana. Y si además asumimos que las dos vacas me producen la misma cantidad de leche, 8.000 litros por lactancia cada una, vemos que la vaca que me entrega más crías o que se preña más rápido es una vaca que me produce 51.200 litros de leche durante su vida útil, mientras que la vaca de los 18 meses solamente me entrega
36.000 litros de leche, perdón, durante su vida útil. Estaríamos hablando de 15.000 litros de diferencia por vaca. Entonces ahí es donde ustedes pueden empezar a hacer las cuentas en sus datos y decir, bueno, si esto me pasa en una vaca, si yo ordeño 100, si ordeño 150, ¿cuánta plata estoy dejando de percibir y cuántos terneros estoy dejando de percibir por no comprender que la reproducción debe presionarse y las vacas deben entregarme crías lo más rápido posible? Entonces, ¿qué pasa si evolucionamos en el desempeño? Esto es una gráfica que me muestra, digamos que es la misma gráfica del ANCO, de la curva de lactancia, pero está organizada en tercios de lactancia de manera lineal. Entonces me muestra en este ejemplo 125 vacas que están entre los 0 y 100 días de paridas, que corresponden al 24% del hato. Me muestra 125 vacas que están entre el día 101 y 200, que corresponde al 24% del hato. Del día 201 al 305 tengo 122 vacas y vacas paridas de más de 305 días, 159. Miren que la meta, como les mostraba en la gráfica, es más del 33% en este primer tercio, que es cuando tienen más producción de leche, alrededor del 33% en el tercio medio, y en el último tercio, menos del 33%. Cuando hacemos la evaluación, normalmente, estoy hablando del 90% de las personas que nos piden que les evaluemos la información, bien sea en Colombia y en otras partes, siempre encontramos esto, que la mayoría de las vacas, en este caso el 53% de las vacas, están en el momento de menor producción de leche, están en el momento donde no me generan utilidad. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pero claro, con razón el negocio está flaqueando, con razón es que los productores de leche a veces la pasamos tan mal. ¿Qué pasaría si nosotros organizamos la reproducción e invertimos los porcentajes? ¿Qué pasaría si pasamos este 53% de las vacas a este primer tercio y bajamos el 24% a este último tercio? Inmediatamente la productividad y el despacho diario de leche aumenta de manera tremenda. Adicional a esto, en la última columna vemos el porcentaje de preñez. Vemos que las vacas de 0 a 100 días solamente tenemos el 2% de las vacas preñadas, del día 101 al 200 el 53%, y las vacas del último tercio todavía no están preñadas en su totalidad. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que vamos a tener un círculo vicioso donde las vacas paren, no las preñamos rápido, me generan lactancias largas y se va a generar este círculo que me va a traer o que me va a generar problemas económicos por no gestionar la reproducción de manera adecuada. Días en leche al primer servicio. Parte de un programa reproductivo actual, parte de un programa reproductivo contemporáneo, debe fijarse la meta de que todas las vacas reciban mínimo un servicio los primeros 100 días, como les decía antes, los primeros 100 días de parida, y debe tener, ojalá, el 50% de las vacas preñadas antes de esos primeros 100 días. Entonces tenemos acá lo mismo, días en leche al primer parto, días en leche al primer servicio, aquí en el eje vertical. En el horizontal tenemos los días en leche actuales. Cada punto de estos representa el momento en el que la vaca recibió su primer servicio. La línea roja nos muestra el día 100. En teoría, de la línea roja hacia arriba no deberíamos tener puntos, porque eso es el momento en el que la vaca recibió su servicio. Entonces, por ejemplo, estas dos vacas de acá recibieron su primer servicio el día 180, pero más grave aún son vacas que superan los 100 días en leche o llegan al día 200 y aún no han recibido su primer servicio. Entonces, a esto es cuando me refiero, cuando digo que debemos trabajar de manera sistemática, es que el veterinario y el asesor reproductivo de nuestra ganadería debe organizar los programas de tal manera que nunca se nos escape una vaca los 100 días sin recibir mínimo un servicio. Si somos aún más agresivos, podríamos ajustar 2 servicios antes de los primeros 100 días. Si somos más agresivos, podríamos organizar incluso o gestionar 3 servicios antes de los primeros 100 días. Y como la reproducción es matemática y es una maravilla, si nuestros servicios por concepción en la finca son de 2.4 y logramos meterle 3 servicios los primeros 100 días, pues nuestra preñez se va a disparar, porque eso quiere decir que necesitamos servir 2.5 veces las vacas o 2 veces y media para preñarlas. Si logramos hacer 3 servicios, pues la gran mayoría de nuestras vacas van a quedar preñadas en el momento adecuado. La velocidad de la preñez. Esto es lo mismo que hemos venido hablando, pero en otro gráfico, como para darle otra ilustración, y es que tenemos un rango óptimo donde debemos preñar las vacas, un rango subóptimo y un rango no deseable. El rango óptimo, que es máximo hasta el día 120, como ven aquí,
El rango subóptimo es del día 121 hasta el día 240 y el rango no deseable. Lastimosamente, la mayoría de nuestras ganaderías alcanzan la mayor concentración de vacas preñadas acá, en el rango subóptimo y generalmente después del día 150 de paridas, donde realmente no tiene mucho mérito preñar las vacas. Preñar las vacas antes del día 100 tiene mucho mérito. Las cogemos en pico de producción, balance energético negativo, vienen después de un posparto, tenemos que hacer evaluaciones ecográficas, determinar si hay o no enfermedades reproductivas, tratarlas, curarlas y preñarlas. Después del día 150, la producción empieza a bajar, ellas empiezan a ganar condición corporal, entonces digamos que es mucho más sencillo preñarlas y no tiene tanto mérito económico, ni para el ganadero ni para nosotros como asesores en reproducción. Días en leche versus gestación. En días en leche versus gestación tenemos que tenemos lo mismo. Entonces, días de gestación que va desde el día 0 hasta el día 350 en el eje vertical y en el eje horizontal vamos desde el día 0 hasta el día 600. Entonces, miren el momento de la preñez. Cada punto azul es el momento donde la vaca fue confirmada preñada. Miren que tenemos, debido a la baja velocidad de preñez, como dice acá abajo, se cuenta con un gran número de animales con gestación temprana o sin ella después del día 250, que es donde lo recalcamos acá dentro de este círculo rojo. Y esto genera una tendencia a aumentar los días en leche, claro, porque si yo me demoro en preñar las vacas, se demoran más tiempo dando leche y eso hace que tengamos más días en leche. Y lo que necesitamos realmente es acortarlos y se acortan teniendo más vacas recién paridas. ¿Qué es lo que queremos o cuál es el objetivo? Que la mayoría de estos puntos azules, que es el momento en el que se confirmó la gestación de la vaca, dejen de centrarse en el círculo rojo que está a la derecha y empiecen a concentrarse en este círculo. Si nosotros empezamos a ver una distribución de preñez de nuestras vacas en este momento posparto, nuestra lechería da un vuelco tremendo y empezamos a percibir por lo menos de 2 a 3 litros vaca día, por lo menos. Esta gráfica nos muestra todo lo que hemos venido hablando, pero resumido en plata, que es lo que finalmente nos interesa, porque digamos que todos los parámetros técnicos son muy buenos, suenan muy bonitos, pero todos nosotros dependemos del negocio, y para que el negocio sea negocio necesitamos que genere utilidad. Entonces esta gráfica nos muestra la producción de leche en el eje vertical, que es el eje Y, y en el eje horizontal nos muestra los días en leche, o sea, los días de parida de la vaca, que va desde el día 0 hasta un día 900. Cada punto azul es el momento de pesaje de leche de la vaca. Y la línea roja nos muestra los días en leche actuales de esta ganadería. Entonces, para este caso, tenemos una línea de tendencia, que es esta que ven acá, la producción individual de leche de cada una de las vacas evaluadas, y vemos que los días en leche de esta finca son más o menos 280 días en leche, y al corte vemos que es una finca que tiene 23 litros de promedio vaca día. Si nosotros preñamos rápido las vacas y tenemos más vacas en primer tercio de lactancia, hacemos o tendríamos una reducción de los días en leche. Podríamos pasar a este objetivo, que para este caso particular sería tener las vacas en 150 días de leche, el promedio, ¿cierto? Y miren que el corte pasa de 23 litros de producción a 28 litros de producción. O sea, en este caso estamos hablando de 5 litros vaca día que nos podríamos ganar con una mejor reproducción. Entonces ya ustedes harán las cuentas allá y dicen, bueno, 5 litros por 100 vacas que ordeño, claro, eso le da la vuelta al negocio por 30 días, por el precio al que me están facturando la leche, definitivamente es un margen al que yo le debo apostar y es un margen que me puede sacar probablemente de un apuro o que puede engrosar o mejorar la utilidad del hato lechero, de mi hato lechero. Aquí resaltamos lo que les hablaba, la diferencia entre la producción individual cuando tenemos los días en leche altos o cuando los tenemos bajos. Esta es una gráfica que son datos de propiedad del doctor Fernando Osorio, que salieron en las notas lecheras de finca en 2016 y hacen parte como del repertorio de lo que queríamos mostrarles. Muchas veces cuando hablamos con los ganaderos o cuando hablamos con los técnicos, nos dicen, no, es que estoy bajito de leche, estoy un poquito seco, pero ya me van a parir unas novillas y me tapan el hueco. Entonces, lo primero que quiero que tengan claro es que las novillas nunca tapan el hueco. O sea, la producción de una novilla, que es en este caso la azul, la curva azul, nunca
va a igualar o nunca va a alcanzar la producción de una vaca de segundo parto, de tercero o de cuarto, jamás. Entonces, parte de un programa reproductivo estructurado es sentarse con el ganadero y decirle, señor ganadero, usted no puede pretender que las novillas le tapen huecos. Usted lo que tiene que hacer es coger la cantidad de animales adultos que tiene, o sea, las vacas paridas y las vacas porras, hacer una operación matemática, que ya les voy a mostrar cómo funciona, y generar un reciclaje de esos animales adultos. Ese reciclaje consiste en generar una cantidad de partos mes a mes de esos animales adultos que me permita tener los días en leche que quiero y que me permita tener, digamos, un equilibrio en la producción, para que cuando estas novillas entren, o sea, cuando estas novillas paran, entren a mejorar los litros de leche en el tanque y no entren a tapar ningún hueco, porque nunca lo van a hacer. Entonces, estas novillas cuando entran, mejoran la producción del lato, perdón, mejoran el despacho y la curva de producción de nuestra finca empieza a hacer esto. Y empezamos a ver una rentabilidad adicional. Entonces, el primer paso es entender que debemos reciclar nuestros animales adultos para que empiecen a parir de manera sistemática y organizada cada mes, y debemos también programar nuestras novillas para que ellas empiecen a parir cada mes también y mejoren aún más la productividad de la empresa lechera. Esto es lo que queremos ver en las proyecciones de partos de nuestras fincas. Este es el inventario de partos. Miren, este ejemplo es un ejemplo real de una finca: 87 partos en junio, 87 en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Miren que es muy parejo, y esta gráfica que ven acá solamente corresponde a los animales adultos. Aquí no están contempladas las novillas, porque realmente las novillas no hacen parte de esta configuración o de este reciclaje que queremos de los animales adultos. Aquí abajo pongo verano, promedios lecheros. Digamos que, claro, efectivamente cuando estamos en verano, preñar nuestras vacas cuando estamos en pastoreo es un poco más complejo, pero de ahí vienen las herramientas reproductivas que tenemos a la mano para hacer que las vacas se acaloren y para hacer que las vacas reciban el servicio en el momento adecuado. Promedios lecheros, cuando nos ponen cuotas de producción, cuando realmente, como nuestros partos son variables, nuestra productividad es variable. Entonces, si nosotros logramos organizar que nuestros partos sean constantes, la producción de leche se va a mantener constante. Y pues esto es un negocio, y definitivamente cuando tenemos deficiencias de parto, la leche se cae y ninguno de nosotros le puede decir a los trabajadores: hey, muchachos, como la leche se bajó, no les puedo pagar el salario, váyanse y vuelvan en 2 meses que las vacas vuelvan a empezar a parir, sino que debemos asumir los costos fijos y debemos asumir ese golpe económico en la empresa para para poder seguir adelante. Entonces, la idea es poder organizar los partos de tal manera que no tengamos que sufrir esos golpes económicos de la baja de producción por deficiencia de partos. ¿Cómo funciona el retorno a la inversión de un programa reproductivo como estos? Entonces, exactamente igual, del día 1 al día 100. En este caso, las vacas estaban en producción de 27 litros, habían 19 vacas que correspondían al 19% del hato. Del día 101 al día 200 tienen un promedio de 19 litros, 22 vacas en el mes de enero. Del día 201 al día 300, 16 litros producen las vacas en ese tercio de lactancia, con 31 vacas en ordeño, y de más de 300 días producen 12 litros con 28 vacas en ese tercio de lactancia. Entonces, volvamos a lo mismo. Miren que al sumar el último tercio de lactancia, vemos que esto nos da el 59%. 59% de las vacas en el momento donde menos leche dan, en el momento donde probablemente ya no son rentables. Y solamente el 19% de nuestras vacas en el momento donde realmente son eficientes. Entonces, con este número de vacas y esta distribución de tercios, para enero de ese año, en este ejemplo, teníamos 212 días en leche con 100 vacas en ordeño y una producción de 1.763 litros al día, o sea, un promedio de 17,6, una producción al mes de 52.800 litros y una facturación a 1.080 el litro de leche de 57 millones de pesos mensuales. ¿Sí? Al empezar un trabajo reproductivo juicioso, al preñar las vacas rápido y a disminuir los tiempos de lactancia, pasamos a mejorar el primer tercio de lactancia. Pasamos del 19% al 24%, del 24% al 29%, del 29% al 34% y del 34% al 43% de las vacas en el primer tercio. Miren lo que les he venido diciendo toda la charla. Invertimos
el porcentaje de vacas que están en el último tercio y lo cambiamos para que estén en el primero. Y miren que este último tercio solamente suma el 20%. Y miren cómo cambia el ejercicio económico de la lechería. Pasamos de 212 días de lactancia promedio a 165. O sea, hubo una reducción de los días en leche, que es el objetivo o es la consecuencia de preñar las vacas rápido. Con las mismas 100 vacas en ordeño pasamos de producir 1.700 litros a 2.190. Nuestro promedio pasa de 17,6 a 21,5, solamente por efecto de tener más vacas en el primer tercio de lactancia, o sea, en el momento donde más leche producen, y menos vacas en el último tercio. La producción de leche al mes pasa de 52.800 litros a 65.000 litros en la misma estructura del hato, sin incurrir en gastos adicionales, sin generar cambios o trastornos en la producción, sin entrar suplementación o más mano de obra o generar actividades extras, sencillamente cambiando el modelo reproductivo. Esta finca pasa de 57 millones de pesos facturados al mes a 70 millones, casi 71 millones de pesos. Eso es la diferencia entre una finca exitosa y una finca que va a la quiebra. Solamente por tener claros los conceptos reproductivos y por tener claro que las vacas se deben preñar en el menor tiempo posible, lo más rápido después de haber superado el periodo de espera voluntario. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Adelante, no hay ningún problema. Vamos bien. Bueno. Sí, tenemos 10, 15 minutos aproximadamente. Listo, entonces voy a ir un poquito rápido con estos datos y si tienen alguna duda me cuentan. Listo. Entonces, ¿qué es posible con esta asistencia técnica esquematizada? Hicimos una evaluación, hicimos un seguimiento durante 4 años, donde tuvimos un número total de observaciones de 4.352 ciclos. Ciclos son los ciclos de 21 días, los periodos de 21 días de la vaca, y evaluamos 64 fincas. ¿Qué se hizo? En términos estadísticos se llama un análisis de regresión lineal y regresión logística para estimar el efecto de cuáles variables, o sea, qué fue lo que evaluamos, el número de operarios en cada finca, el tamaño de la finca, si la asistencia técnica tenía un efecto positivo o no sobre la tasa de servicio y el efecto de la tasa de servicio y de la asistencia técnica sobre la producción de leche, o sea, plata. Si generar más visitas, pero con un modelo estructurado, generaba o no más plata o mayor rentabilidad para la ganadería. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos un total, y separamos las fincas, perdón, según el número de vacas en ordeño y las separamos en 3 categorías. Entonces, de menos de 100 vacas teníamos 32 fincas con menos de 100 vacas que corresponden al 50% de la muestra, 26 fincas con entre 100 y 200 vacas en ordeño que corresponden al 40.6% de la muestra y 6 fincas con más de 200 vacas que correspondían al 9% de la muestra. ¿Qué fue lo que encontramos en esta evaluación? Encontramos que la tasa de servicio no está afectada por el tamaño del hato. Esa es otra de las excusas que sacamos los técnicos y ganaderos, y es que cuando las fincas son grandes, decimos que no, que como son tantas vacas, no detectan los calores. Nos dimos cuenta que la tasa de servicio no estaba afectada por el tamaño del hato. O sea, las fincas con menos de 100 vacas en ordeño, las fincas con vacas entre 100 y 200 vacas y de más de 201 vacas, no tenían ninguna diferencia en la tasa de servicio. Recuerden que la tasa de servicio es la detección de calores o las vacas que yo detecto y hago acalorar en ciclos de 21 días. ¿Qué vimos en esta misma evaluación? Vimos que la tasa de servicio no está afectada por el número de operarios. Muchas veces decimos, no, es que como no tenemos trabajadores, pues no detectamos calores. O como mi vecino sí tiene mucho personal, él sí tiene gente para detectar calores. Nos dimos cuenta que definitivamente al tener un trabajador, 2, 3, 4 o 5 trabajadores, no generaba una diferencia significativa en la tasa de servicio. ¿Qué era lo que queríamos? Más tasa de servicio, o sea, mayor detección de calores, mayor visualización para poder inseminar las vacas y conseguir mayor preñez. Entonces, la excusa del número de trabajadores que tengo en la finca tampoco aplicó. Efecto de la asistencia técnica en la tasa de servicio. Aquí sí hubo una diferencia significativa en la tasa de servicio cuando la asistencia técnica
es de manera continua y es catorcenal y con ecografía y con diagnóstico temprano de gestación, vimos que sí hubo una diferencia significativa desde el 2014 hasta el 2017, pasando de tasas de servicio del 25, 26, 27% a tasas superiores al 50%. O sea que estos programas sí generan un efecto positivo e inmediato en las lecherías. ¿Cuál fue el efecto de la asistencia técnica en la producción de leche? Sencillo, es matemática. Si yo tengo más detección de calores, tengo más servicios, entonces voy a tener más preñeces en menos tiempo. Al tener más preñeces en menos tiempo, tengo lactancias más cortas, tengo más crías al año y las vacas me entregan o vuelven a esos primeros 100 días más rápido. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron las fincas en promedio de 17 litros y medio a casi 21 litros de leche producidos vaca día por efecto de la asistencia técnica. O sea que definitivamente si hay un impacto positivo y económico a favor de los programas de reproducción intensivos y con los tratamientos hormonales que conlleva cada uno de los actos. Entonces, ¿qué pasa, señores, si evolucionamos en nuestro conocimiento? Si evolucionamos en nuestro conocimiento, tendríamos los indicadores reproductivos tradicionales, que yo no soy muy amigo de ellos, no los evaluamos, no evaluamos casi días abiertos, intervalos entre partos, servicios por concepción, porcentajes de lato preñado, y no lo hacemos porque sencillamente son indicadores que no te dicen en tiempo real si estás bien o si estás mal. ¿Por qué? Porque todos están sesgados o están sujetos a una condición específica. Entonces, los días abiertos, por ejemplo, se pueden ver afectados si yo ayer sequé una gran cantidad de vacas o si hoy me parió una gran cantidad de vacas, o también está sesgado dependiendo del programa que yo use para evaluar mis días abiertos. Hay programas que me evalúan los días abiertos desde el momento en que la vaca pare hasta que yo la vuelvo a confirmar preñada, ¿sí? El tiempo que duró abierta, y hay otros programas donde yo pido hoy los días abiertos y me entrega todos los días de la vaca. O sea, si la vaca parió hace un mes, hoy debe estar vacía, pero entonces me la entrega hoy y me dice, esta vaca tiene 30 días. Entonces, claro, me va a sumar a favor del parámetro esas vacas recién paridas, pero no me corresponde a la realidad. El intervalo entre partos o IEP tampoco lo usamos mucho porque, como su nombre lo dice, es el tiempo que transcurre entre un parto y el otro parto. O sea que de entrada me excluye las vacas que solamente han parido una vez, porque al no tener el otro parto no entran en el conteo. Y también me excluye las vacas problema, porque si es una vaca que parió y yo no la he podido preñar, pues no me entra en este conteo. Y esa es la vaca que yo debo monitorear, esa es la vaca que debo preñar. Servicios por concepción, lo que hablábamos en la curva de lactancia de Elanco, es mucho más meritorio si yo me gasto 2 o 3 pajillas para preñar mi vaca los primeros 100 días de lactancia, a gastarme una y preñarla después del día 150. Entonces, los servicios por concepción para mí hoy es un parámetro que no se debe, en el que no se debe enfatizar, porque además hace parte del 2%, 1.5% de los costos de producción. Entonces, yo me pongo a cuidar un parámetro que solamente pesa el 1.5% en los costos de producción y descuido lo macro del negocio, que es preñarla rápido y generar una rentabilidad. Entonces, creo que tampoco es consecuente. Porcentaje de lato preñado, tampoco lo usamos mucho. La meta es que sea el 50% o más de las vacas preñadas, pero esto debe ir ligado a los días en leche, a los días abiertos. Entonces es un indicador que tampoco me dice si estoy bien o estoy mal. Mientras que por el contrario, estos indicadores de acá, que son los indicadores de velocidad, sí me dicen en tiempo real si estoy bien, si estoy mal, si debo corregir o si debo apretar la reproducción. ¿Por qué? Porque hace cortes cada 21 días y en tiempo real me dice, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Si cuando haces el corte en cualquiera de los sistemas ganaderos que llevas en la finca y te da la tasa de preñez mayor o igual al 20%, va súper bien. Eso quiere decir que todos los demás parámetros están cuadrados o se van cuadrando o se van a cuadrar en un tiempo corto. En un tiempo corto. ¿Por qué? Porque si preñas las vacas rápido, los días en leche se mejoran, los días abiertos están controlados, los servicios por concepción probablemente sí, las vacas abiertas son pocas, entonces digamos que empieza a darle un matiz diferente a la ganadería. Y abajo tenemos la cuota de monta, y el inventario de partos proyectado, que es una copia de los porcicultores que son tan juiciosos a la hora de determinar los servicios que se deben hacer cada mes para tener tantos partos al final del ciclo. Entonces nosotros lo que hicimos fue copiar eso y decir, bueno, en nuestras lecherías también debemos tener un número de servicios al mes
para poder tener constancia en los partos. Entonces, si por ejemplo tienen, vamos a hacer un ejercicio sencillo, si tienen 100 animales adultos son vacas paridas y vacas horras, lo que hacemos es que decimos, queremos que el 90% de esas vacas nos entreguen una cría al año. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos 100, que es el número de animales adultos, por el 90%. Nos dice que 90 vacas deben parir, ¿cierto? Esos 90 los dividimos en 12, que son los meses del año, nos dice que deberíamos tener 7.5 partos mensuales de vacas en nuestro hato. Y para eso, si tenemos 2.5 servicios por concepción, o sea, el 40%, entonces 7.5 dividido el 40%, que es lo mismo que 2.5 servicios por concepción, debes hacer mínimo 19 servicios al mes. Entonces ahí es donde se empieza a engranar todo lo que hemos venido hablando del objetivo primario de la ganadería con la asistencia del veterinario. Entonces el veterinario y las personas de la finca deben conseguir para este caso mínimo 19 servicios al mes. ¿Cómo? Como sea. Con detección de calor, con prostaglandinas, con dispositivos intravaginales, con protocolos OPSINCH, COSINCH, el que quiera usar el técnico. Lo importante es que al final se cumpla la meta y es que yo genere la cantidad de servicios al mes para generar la cantidad de preñeces que necesito para en 9 meses y medio empezar a cosechar los partos que necesito. ¿Qué es lo que queremos entonces? Estos son nuestros parámetros, esto para mí define lo que es un programa reproductivo estructurado y es tasa de servicio mayor al 50%, tasa de concepción ojalá por encima del 40%, que en términos de servicios por concepción es lo mismo que decir 2.5 servicios por concepción, y cuando yo cojo tasa de servicio, que es 50, por 40 de tasa de concepción me da 20% de tasa de preñez. Perfecto. Esos son parámetros top a nivel mundial. Si mi tasa de preñez es excelente, todo lo demás funciona bien, incluso lo económico. Vacas problema, entendiendo vaca problema como una vaca que llega al día 150 de parida y aún no se ha preñado, solo quiero tener el 10% o menos en mi finca. ¿Qué debo hacer o qué debo esquematizar? Debo tener el 100% de mis vacas inseminadas antes del día 100. Debo preñar la mitad de esas vacas antes de que superen los 100 días de lactancia. Debo preñar el 70% de mis vacas antes de que superen los 130 días. Debo tener menos del 10% de mis vacas vacías cuando lleguen al día 200 de lactancia y menos del 1.5 o del 2% de vacas vacías después del día 305. Digamos que aquí dejamos un espacio para esas vacas que se nos abortaron, las vacas cojas, las enfermitas, las de mastitis, pero realmente esto no debería superar el 2, de pronto el 2.5, máximo 3 para ser muy laxos en este programa. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? Disminuir los días en leche, mejorar los promedios individuales vía reproducción, disminuir la tasa de descarte. Al preñar rápido mis vacas, menos vacas voy a descartar. Aumento del inventario, porque al tener más partos, pues voy a tener más animales en levante, entonces me va a permitir crecer o me va a permitir vender los excedentes, las novillas preñadas, que es un alivio enorme para nuestro flujo de caja cuando logramos vender novillas preñadas porque nos están sobrando. Tener más partos por vida útil de nuestras vacas, de nuestras máquinas de producir terneros y mejorar el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, que es lo que finalmente nos interesa a todos, mejorar la economía. Este es un ejemplo sencillo, matemático, de cómo mejorando la tasa de servicio, pero manteniendo concepciones, puedo mejorar la tasa de preñez. Y es que a mayor presión sobre la tasa de servicio, por ejemplo, si yo tengo el 28% de detección de calores o de tasa de servicio, y preño la mitad de lo que insemino, tengo el 14% de preñez. Pero si yo presiono y llego al 48% de detección de calores, con la misma concepción del 50%, inmediatamente me monto en un 24% de tasa de preñez. Entonces miren que la reproducción obviamente es biología, pero es matemático. Todo lo que tenemos que hacer es aumentar aquí para poder cosechar al final. Este es un resumen sencillo de unos países que tienen tasas de preñez alta: Nueva Zelanda del 45, Australia del 35, Estados Unidos 21, Colombia del 14, y miren cómo al tener tasas de preñez alta, los días abiertos son bajos y los intervalos entre partos también. A medida que la tasa de preñez va disminuyendo, ¿sí?, que pasamos del 45 al 14%, al 14 de tasa de preñez en Colombia,
pasamos días abiertos de 97 a 202 y pasamos de intervalos entre partos de 379 a 484. Entonces miren que estos parámetros realmente en tiempo real me dicen si estoy bien, si estoy mal y me permiten tomar los correctivos necesarios para poder ser mucho más rentables. Definitivamente un programa de estos no puede funcionar sin la ayuda de un profesional que tenga ecógrafo y que lo sepa manejar, que lo use como herramienta diaria. Entonces aquí es como para mostrarles lo que hacemos hoy por hoy con el Doppler, que es el diagnóstico del flujo sanguíneo hacia el cuerpo lúteo, pero también la ecografía a blanco y negro, donde vemos endometritis, metritis clínicas, metritis puerperales y todas las otras afecciones que encontramos en el tracto reproductivo de las vacas posparto y que nos impiden conseguir las preñeces en tiempo récord. Diagnósticos iniciales de 26 días con el ecógrafo a blanco y negro, confirmaciones y reconfirmaciones dentro del esquema de producción, ecografía Doppler, entre más rápido preñemos las vacas, mejor para todos, y si las diagnosticamos rápido vacías, pues más rápido las volvemos a inseminar y eso nos permite tener más oportunidades de preñarlas antes de los 100 días, e incluso no de tener el 50% preñado, sino el 70 o el 80% de nuestras vacas preñadas. Lastimosamente este video del Doppler no me quiso cargar, lo estuve revisando, pero esto era para mostrarles cómo se ve el flujo de sangre en un cuerpo lúteo de una vaca preñada. Y una vaca preñada, una vaca preñada, una vaca que entra como en duda de si mantiene o no la gestación, que entra en un programa de rechequeo, y la vaca que aunque tenga cuerpo lúteo definitivamente está vacía. Entonces, el mensaje que les quería dar hoy con esta charla es que definitivamente no son solamente 3 litros más, sino que es evolucionar de fincas a empresas lecheras y darle una vuelta al negocio, entendiendo que la reproducción es fundamental en el flujo de caja de las empresas lecheras y que todavía tenemos mucho por mejorar a nivel interno y que el negocio puede seguir siendo un negocio por muchos años y que nos permitirá ser competitivos por muchísimo tiempo, espero yo. Muchísimas gracias, muy amables por su atención. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, por favor, cuéntenos para poderles ayudar en lo que necesiten. Gracias.